Vamos el día de hoy a la palabra del Señor y para ello le ruego que vamos a la segunda epístola, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Me miran con ojos de sorpresa. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Hemos estado aproximándonos de una manera sistemática, consecutiva, expositiva, en algunas partes topical, pero ahora tenemos un breve receso y para ello entonces he decidido que es un pasaje apropiado, Segunda de Corintios, capítulo 5. Mediante el Señor, dentro de una semana continuaremos con la exposición del Evangelio de Juan. Por ahora, centrémonos en Segunda de Corintios, capítulo 5. El título de este mensaje, esta predicación lleva como título: ¿cuáles son los elementos que debe tener la verdadera predicación del Evangelio? Recuerden, y creo y estoy convencido que ustedes están seguros de cuán grande ha sido el énfasis que hemos hecho en identificar bíblicamente los falsos maestros, los falsos profetas, de cuán grande, por así decirlo, ha sido nuestro esfuerzo de identificar las falsas doctrinas, pero también debe ser nuestra prioridad saber cuáles son los elementos que debe haber en la predicación del Evangelio. Amigos y hermanos, predicar el Evangelio no es meramente que una persona se pare en un púlpito a mencionar el nombre de Dios 1001 vez. Predicar el Evangelio no es leer una palabra y aplicarla. Eso no es predicar el Evangelio. Eso es leer la Biblia y explicar la Biblia. Predicar el Evangelio es algo mucho más glorioso que hablar meramente del Señor. Y es nuestro deber nosotros también estar conscientes cuáles son los elementos de esa predicación evangélica. Hoy en día abundan iglesias donde se predica el Evangelio. Pues la pregunta es: ¿cuántas de esas iglesias cumplen con los parámetros que acreditan la predicación como cristiana, como evangelística? Y ese es el tema que trataremos el día de hoy. Creo que tengo, como dice el pastor Peter Masters, tengo una montaña que subir porque el tiempo es breve, el tiempo es corto y fuera de eso hay un gran camino por recorrer. Entonces pasaré casi volando por este glorioso capítulo. Y lo primero que tenemos que decir como trasfondo es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Corintios. Hablemos un poco de Corintios, una hermosa, una gran ciudad destruida en el año 146 antes del Señor por el Imperio Romano, y es una ciudad que fue construida como tal o reconstruida 100 años más tarde por Julio César, por el mismo Imperio Romano. Brevemente, Corintios era una ciudad de carácter estratégico, era una ciudad localizada 46 kilómetros al occidente de Atenas, la capital de la provincia de Acaya, supremamente importante desde una perspectiva comercial, y fue colonizada, si ustedes me permiten hacer uso de esa expresión, fue colonizada por aquellos romanos que ganaron su libertad en Roma, entre ellos guerreros romanos que ganaron su libertad, fueron colonizadas primera y primariamente por los romanos, y a ellos, con el paso del tiempo, se le unieron los griegos y más adelante habrían de unirse los judíos. Había una gran capital, si ustedes me permiten decirle así, era una cosmopolita, era una ciudad internacional en aquel entonces, era un tipo de Londres, donde está todo el mundo, era un tipo de Londres, un centro comercial, y era gran
de gran afluencia, tanto de tráfico, tanto de paso como comercial. Y es importante que nosotros identifiquemos las características, digámoslo así, técnicas de la ciudad de Corintios, porque eso nos va a ayudar a entender las características espirituales de Corintios. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características espirituales o cuáles eran las características espirituales en Corintios? Sin lugar a dudas nos atrevemos a afirmar que era una ciudad perversa, era una ciudad difícil de vivir para el creyente porque habían tentaciones de diferentes tipos. Estaba la tentación de comerciar en todo momento, estaba la tentación de obtener riquezas, cueste lo que cueste, estaba la tentación de la idolatría con el gran influjo de diferentes creencias, de diferentes costumbres, de costumbres paganas. Estaba la tentación también de tener poder y conocimientos heredado del pensamiento griego, de la filosofía. Había gran tentación. Era muy difícil para el creyente, por así decirlo, estar allí en la ciudad de Corintios. Pero es la misma manera con nosotros el día de hoy. Y es la misma manera multiplicada, aumentada, magnificada millones de veces. Entonces, veamos también que en la ciudad de Corintios se utilizaba un término llamado corintianizar. Era un término que era muy utilizado, según nos cuentan los historiadores, cuando una persona le decía a la otra, yo me he corintianizado o vamos a corintianizar. Y esto simplemente significaba, vamos donde las prostitutas, vamos a prostituirnos, vivamos la vida libertina, vivamos el relajo. Era una expresión muy popular y muy típica de la ciudad de Corintios en aquellos tiempos. Por eso decimos, era una ciudad pervertida, malévola como tal. Ahora, habiendo dicho esto, lo que sí no podemos decir es, o no podemos ir en contra de la historia. Corintios no era un relajo de ciudad, era relajo en el sentido espiritual, pero no era un caos de ciudad. Era muy organizada, tenía sus normas, tenía sus leyes, pero lo que pasa es que espiritualmente era libertina y permisiva. Entonces, que quede claro eso, no era un relajo de ciudad, no era un caos, no. Estaba gobernada por los romanos, pero lo que pasa es que era libertina en su totalidad. Y es bueno que nosotros entendamos esto como trasfondo, porque Pablo le escribe a una iglesia que está en Corintios. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar al respecto, pero la idea de que la iglesia de Corintios era un relajo, la idea de que la iglesia de Corintios era un degeneramiento, es una idea que no es apoyada por las Escrituras. Más adelante voy a hablar un poco al respecto. Entonces, habiendo ya descrito brevemente Corintios, pasemos brevemente a describir las dos cartas o las tres cartas a los Corintios. Déjenme explicarles. Existe la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios que fue incluida en el canon de las Escrituras. Eso lo conocemos como Primera de Corintios, ¿correcto? Existe la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios que conocemos como Segunda de Corintios. Pero también existe una tercera carta. Y eso hace referencia al apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, donde él hace referencia a una carta. Pero esa carta no fue incluida en el canon. ¿Por qué? Eso lo estamos estudiando los días miércoles, no voy a profundizar en estos momentos. No fue incluida en el canon, a razón de que no todos los escritos pastorales ni todos los escritos apostólicos fueron inspirados. Y es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. No todos los escritos apostólicos fueron inspirados, fueron incluidos en el canon de las Escrituras. Entonces, si algún día alguien les dice, encontramos la carta perdida del apóstol Pablo a los Corintios, ten la plena certeza de que esa carta nunca fue inspirada. No se puede ni añadir ni quitar al canon de la palabra lo que ya está en la palabra. Entonces dejemos esa carta perdida del apóstol Pablo a los Corintios allí. Enfoquémonos en la primera carta y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos
o tiene o nos presenta una gran gama de contenido, es altamente práctica, es altamente rica en consejos prácticos, pero también es altamente rica en doctrina. Y también se centra esta primera carta en la vida del creyente, en el orden del culto en la iglesia. Hay un buen artículo que alguien escribió diciendo qué pasó realmente en Corintios. El Señor nos da en Primera de Corintios los parámetros para una reunión de oración, nos da los parámetros de un servicio público y nosotros debemos entender. Fue una carta altamente práctica. Trataba con algunos problemas, no vamos a negar que en Corintios hubo problemas, pero no hubo problemas de tipo continuo hasta el punto de que fuera una iglesia indigna. Y eso que quede claro, no tengo desafortunadamente el tiempo de explicarles, pero yo sí les digo escrituralmente hablando y en los capítulos o en el capítulo 6 de la segunda de Corintios está muy clara la manera como Pablo alaba, entre comillas, a esta iglesia por haber leído la palabra, por haber leído su primera carta y por haberse arrepentido. Entonces, no es una iglesia perversa ni libertina. Habían problemas, pero el apóstol Pablo verifica, ratifica la iglesia de Corintios como una iglesia digna. Es más, Pablo la amaba con todo su corazón. Fueron grandemente amados por el apóstol Pablo. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es una hermosa carta, y algunos eruditos de la palabra nos dicen que es una carta aún más hermosa que Gálatas. Y si nosotros nos maravillamos y vemos el contenido de Gálatas y nos sorprendemos con la dulzura de las palabras, con la riqueza del lenguaje, con la riqueza teológica, entonces muy difícilmente podremos decir, ¿será que segunda de Corintios es más rica, es más hermosa que Gálatas? En cierta manera sí lo es. Y una vez más, no puedo demostrarlo en una gran profundidad porque ese no es el tema del día de hoy, pero la segunda de Corintios muestra los lazos estrechos, los lazos de amor del apóstol Pablo para con su pueblo. Entonces dejemos en claro que en la iglesia de Corintios habían problemas, había indisciplina, y el apóstol Pablo por eso les escribe la primera carta llamándoles la atención al respecto. Y en el capítulo 6, para los que quieran verificar más adelante, ve cómo el apóstol Pablo encomienda la solicitud de los corintios al leer su palabra y al arrepentirse. Entonces es hermoso, dejemos a un lado quizás la idea de que los corintios era un relajo total. No era un relajo total. La iglesia de los Corintios tenía el reto que nosotros tenemos en el día de hoy, que es ser santos en un mundo que es un relajo total. Y ese es el reto de todo creyente. Por eso la segunda de Corintios nos debe mostrar a nosotros las dificultades que significa vivir como peregrinos. Y de hecho el versículo 1 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y antes de comenzar a explicar, yo quiero, queridos amigos y hermanos, que ustedes tengan paciencia conmigo, estoy corriendo un poco, pero tenemos o debemos identificar cuáles son los mensajes de la predicación del Evangelio. El primer capítulo, para que ustedes no entren a la enseñanza en frío, el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios básicamente hace como referencia en el capítulo 1, versículo 5, hace referencias a el gran consuelo en medio de las aflicciones. Eso básicamente es lo que nos dice, esa es la manera como podemos resumir, condensar la enseñanza del primer capítulo, de cómo el apóstol Pablo simboliza el gozo del creyente en medio de las más duras pruebas. De las más duras pruebas que ni tú ni yo nos podemos imaginar. De las duras pruebas que ni tú ni yo hemos ni siquiera pasado o vivido o experimentado. Pero el apóstol Pablo, por voluntad del Señor, en la providencia del Señor,
fue grandemente perseguido y fue grandemente golpeado y fue tenido por muerto y fue tenido, digámoslo así, como cualquier persona que se sacrifica por y hallaba gozo por predicar el evangelio. El apóstol Pablo enfatiza en el primer capítulo cómo y cuán grande debe ser el gozo del creyente en medio de la tribulación, en medio de la persecución. El segundo capítulo, más particularmente el versículo número 17, nos habla, muy importante, el segundo capítulo, versículo 17, nos habla de que el apóstol Pablo no, se me olvida la palabra en estos momentos, la voy a ver, no medraba la predicación, no medraba el evangelio. Yo quiero simplemente hacer énfasis. Medrar es endulzar, es tratar de mejorar, es tratar de fortalecer, de darle empuje a algo, de exaltarlo un poco. Y el apóstol Pablo decía: me rehúso a predicar un mensaje al cual yo le tenga que añadir algo. ¿No se parece mucho a los mensajes que se predican hoy en día en las iglesias? Donde se les tiene que añadir una cosa porque no tienen sabor en sí, donde se les tiene que añadir como una cereza en la punta del ponqué para que se vea llamativo, para que la gente lo compre. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Segunda de Corintios: no vamos a medrar el evangelio, no lo vamos a hacer llamativo a las personas, no lo vamos a hacer popular. ¿Qué nos dice el capítulo 3? Capítulo 3, versículo 17, básicamente nos habla de la libertad que ahora nosotros tenemos en Cristo. Es una libertad dada por el Espíritu Santo, donde ya no somos más esclavos de la ignorancia, donde ahora tenemos la libertad. No libertad para vivir como en Corintio, sino libertad para vivir como la iglesia de Corintio. Es muy diferente, porque el Señor no nos ha dado libertad para que nosotros nos juntemos con los avaros y tengamos fiestas y complacencia. El Señor nos ha dado libertad del pecado en el cual estábamos enlazados. Nos ha dado libertad para que podamos ir al Señor, para que podamos alabarle, honrarle. Nos ha dado libertad para santificarle, para agradarle. Esa es la libertad del creyente. La libertad del creyente no es para reinterpretar la palabra. La libertad del creyente no es para hacer lo que se le venga en gana. La libertad del creyente, y de hecho se conoce al verdadero creyente porque su libertad la emplea en la obediencia a la palabra del Señor. Así se conoce un creyente. Y el versículo 2 del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos habla, recuerden, el capítulo 2 nos hablaba de no medramos el evangelio, pero en el capítulo 4 nos habla de no adulteramos el evangelio. Versículo 2. Y esto es muy importante, porque, queridos amigos y hermanos, el evangelio no tiene espacio ni para que sea mejorado ni para que sea mermado. Un mensaje que sea mejorado, que sea atractivo, o un mensaje que sea diluido, no es el evangelio. Y si tú puedes identificar a los falsos maestros, y si tú puedes identificar las falsas enseñanzas, y si tú puedes identificar la falsa doctrina, entonces coloco sobre ti la responsabilidad de identificar qué es y qué no es una predicación del evangelio. El evangelio no es ni ponerle ni quitarle. ¿Por qué? Porque tanto en Deuteronomios como en Apocalipsis está bien explícito la prohibición de cualquier hombre de añadir o de quitar una palabra a todo lo que ya estaba escrito. Entonces, ¿por qué en el Corintio de hoy, por qué en el mundo de hoy, las personas tienen que añadirle algo al evangelio? ¿O por qué le tienen que quitar algo?
Ese no es el Evangelio y es nuestro deber entonces identificarlo. Primer versículo del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta carpa, tabernáculo, carpa, tienda de campaña, tabernáculo, morada temporal. Si esta morada temporal, si esta tienda de campaña está haciendo referencia, Pablo, a su propio cuerpo, y tú debes entenderlo como tal. Si este cuerpo, si esta morada, si esta carpa, si este tabernáculo, si este tienda de campaña se deshiciere, o en el original griego se deslíe, si ese es el caso, no nos angustiemos. En otras palabras, no temamos cuando este cuerpo se deslía. No temamos cada día cuando este cuerpo se debilita más. No temamos cuando a causa del pecado este cuerpo se degenera a diario. No temamos. Y aquí hay una enseñanza particular. Número 1, el Evangelio, la predicación del Evangelio debe enfatizar en el hecho que somos peregrinos en este mundo. La predicación del Evangelio debe hacer un énfasis especial en el hecho de que no estamos en este mundo para quedarnos aquí, para amañarnos aquí, para amontonar riquezas aquí y para disfrutar el resto de nuestras vidas aquí. Ese no es el mundo en el cual estamos. Estamos de paso, como peregrinos. Ese es el primer punto que debe tener el mensaje del Evangelio. Debe enfatizar que somos peregrinos, pero un mensaje que es aumentado, un mensaje que es mermado, un mensaje que es aumentado con las cosas de este mundo, con la prosperidad, con la vanagloria y con las cosas mundanas. ¿No está haciendo ese mensaje más referencia a este mundo? ¿No está haciendo ese mensaje más referencia a este mundo vano y pasajero que a la gloria celestial que debe ser nuestro objetivo? Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, la casa del alma, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto simplemente para aclarar, cuando el Señor nos habla, un edificio, no está hablando como tal de las moradas celestiales que el Señor está construyendo. Y la razón por la cual yo les afirmo y les enseño, no está hablando de las moradas celestiales, es porque en el capítulo anterior, que ahorita no tenemos tiempo de ir, comienza a hacer referencia a la resurrección del cuerpo. Es por eso que nosotros deducimos seguramente que el edificio que aquí menciona el apóstol Pablo no es o no son las moradas celestiales que el Señor está preparando para nosotros, sino ese cuerpo glorificado que el Señor nos dará. Entonces es bueno que nosotros lo entendamos. Segunda de Corintios 5:2. Vamos a leer el versículo número 2, me voy moviendo un poco rápido. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Miremos los dos verbos, gemir y desear. Esta es la continuación del razonamiento del apóstol Pablo. En el versículo 1 nos está hablando de la casa del alma, nos está hablando de nuestro cuerpo y nos está hablando de nuestro cuerpo como una tienda de campaña. Y por esta razón, es decir, por la razón que esgrimió Pablo en el versículo 1, por esta razón nosotros entonces gemimos. Para que lo entendamos de una manera más gráfica, aullamos de manera continua, nos lamentamos de manera continua. ¿Por qué? Por el pecado que aún mora en nosotros. Nos lamentamos de manera continua por la maldad que aún mora en nosotros, por la perversidad aún con la que podemos responder frente a situaciones diarias.
Nos debemos lamentar. Y el apóstol Pablo entonces nos dice, y por eso también gemimos. Hay una coma y pasa con el segundo verbo. Pero a pesar de que nos lamentamos por el pecado, por ese remanente de pecado que aún queda en nosotros, pero a pesar de que sabemos que somos malos en esencia, pero a pesar de eso, seguimos con el segundo verbo, deseamos ser revestidos de aquel cuerpo glorioso, de aquella habitación celestial. Y esto debe ser de gran aliento para nosotros, amigos, porque va a llegar la muerte y va a haber gran dolor, y van a haber lágrimas, y va a haber desilusión, y va a haber cuestionamientos, y la familia se va a poner triste, y van a suceder todas estas cosas. Nosotros gemimos en esa manera, pero nosotros deseamos tener comunión perfecta con el Señor. Nosotros deseamos ser revestidos de ese cuerpo que no tendrá vestigio alguno de pecado. Nosotros deseamos estar en la presencia misma del Señor. No que querramos morirnos, no. Pero cuando algún creyente muere, mientras que unos se aquejan también, eso es otra aplicación, nosotros nos gozamos. Pero ese debe ser también uno de los elementos de la verdadera predicación. Vamos a morir. Y vamos a morir a causa del pecado que entró en este mundo. Algunos predicadores predican como si fuésemos a vivir en este mundo para siempre. Algunos predicadores emplean más tiempo en las bendiciones materiales que no están en la palabra que en las promesas espirituales que sí están en las Escrituras. Nosotros entonces, queridos amigos, como dice el versículo 2, por supuesto que debemos gemir y quejarnos por ese pecado que aún mora, pero anhelamos, deseamos, entrañamos de una manera grande el tener una comunión perfecta con el Señor, el ser revestidos de ese cuerpo glorioso que no tendrá vestigio alguno de pecado. Veamos el versículo número 3 brevemente. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Básicamente, si eres salvo de verdad, no estarás desnudo en el infierno, sino por el contrario, tendrás vestiduras cuyos hilos, cuyas hebras, cuyas fibras serán la gracia y la victoria en Cristo Jesús. Eso básicamente es a lo que nos hace referencia el versículo 3. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Yo quiero simplemente dejar en claro que el apóstol Pablo no quiere morirse, que el apóstol Pablo no quiere renunciar, que el apóstol Pablo no quiere claudicar. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo les he insistido una y otra vez. El apóstol Pablo pone en perspectiva cuáles son las prioridades. Y básicamente, a lo largo y ancho de sus cartas, las prioridades son las espirituales, y no las materiales. Eso es básicamente lo que quiere, o simplemente aclarando el versículo número 4, versículo 5, y aquí nos encontramos con otro elemento que debe tener la verdadera predicación. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otro elemento de la genuina predicación del Evangelio es el nuevo nacimiento, queridos amigos y hermanos. Es el nuevo nacimiento por y con el poder del Espíritu. No puede ser parte ni puede constituirse como elemento de una genuina predicación del Evangelio la regeneración decisoria. Eso no existe. La regeneración decisoria, y les he insistido, no voy a adentrar mucho en esta doctrina, es aquella introducida por Charles Finney
en el siglo XIX, donde después de una predicación presionaba, invitaba a las personas a aceptar a Cristo. Y entonces movía y jugaba tanto con los sentimientos de las personas que las personas se movían más por los sentimientos que por lo que el Señor había hecho en su corazón. Entonces pasaban las personas al frente, levantaban la mano, hacían una oración y todas estas cosas, y ya el aplauso y ya eran hermanos. No, el verdadero evangelio no incluye la regeneración decisoria. Es decir, la regeneración no es un poder que radica en la potestad que tiene el hombre de pasar al frente y levantar la mano y aceptar a Cristo. No, parte del evangelio es la regeneración por el Espíritu Santo. Y miremos la palabra que el apóstol Pablo usa en este versículo: arras. ¿Ah? Garantía. No hay garantía en quien alza la mano, no hay garantía en quien pasa al frente, no hay garantía en el que llora y en el que está conmovido. No hay garantía en eso. Pero si el Espíritu Santo convierte el corazón y trae un nuevo nacimiento, entonces el Señor nos da las arras, es decir, la garantía de que su obra se va a materializar y va a culminar con lo que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 5, es decir, con la glorificación. El evangelio no puede incluir una regeneración decisoria. Versículo 6: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Así que vivimos confiados siempre, no confiados en el sentido de relajados, de descansados, de laxos, no. ¿Cómo puede la iglesia, cómo puedes tú vivir relajado en medio de la perversidad del Corintio moderno? ¿Cómo puedes tú como creyente estar confiado en que eres creyente y no mortificar la carne? ¿Cómo puedes tú descansar confiado en este mundo que no quiere sino quitarte la vida, quitarte el gozo? Nosotros, por el contrario, versículo 6, vivimos confiados sabiendo quién es el que ha hecho la obra en nosotros. Nosotros vivimos confiados sabiendo que por el momento estamos alejados del Señor. El pecado aún nos tiene alejados del Señor. Aún nuestra comunión con nuestro bendito Señor no es perfecta. Hay pecado en nosotros. Nuestra comunión en Cristo no es perfecta. O si no, quiero que te respondas esa pregunta. Cuando vas a orar, suena el teléfono. Cuando te arrodillas a leer la palabra, te da sueño. Cuando tienes un momento para meditar, te llaman los hijos. Cuando tienes un momento que le quieres dedicar al Señor, te da por hacer otra cosa. Todavía hay pecado en nosotros. Nuestra comunión no es perfecta. Pero el versículo 6 nos recuerda: pero entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero estamos confiados que somos propiedad del Señor. Versículo 7, hermoso versículo. Y este versículo nos muestra otro elemento de lo que tiene que ser la predicación del evangelio. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no vemos físicamente al Señor. Pablo sí vio al Señor en 2 oportunidades. Pablo vio al Señor. Nosotros no lo vemos. Pero por fe nosotros lo vemos en su palabra. Pero por fe nosotros le oímos, no auditivamente, que las maneras sobrenaturales cesaron. Nosotros le oímos por fe en su palabra. Pero ¿qué le vas a ver tú y qué le vas a oír si tú no lees la palabra del Señor? Eso es una realidad. ¿Cómo podemos argumentar nosotros que andamos por fe si no leemos la palabra del Señor? ¿Cómo podemos decir que andamos por fe
sino oramos a quien no vemos. Por eso nosotros argumentamos que el falso evangelio de las incontables e innumerables sanidades y profecías y milagros y una cosa y la otra, por eso nosotros decimos que ese mensaje, porque ni siquiera lo que nosotros llamamos evangelio de la prosperidad, ni siquiera ese mensaje debe ser digno de llamado evangelio. Eso debe ser llamado mensaje de la prosperidad. Pero ese mensaje de la prosperidad aboga e incita más a la persona a que se fije en lo que ve. Y miren que es al revés. Miren que ese mensaje incita a la persona a que desee, a que anhele las posesiones materiales, las riquezas, las sanidades, el milagro, todas las cosas, y basado en eso entonces a que tenga fe. Nosotros decimos, no, esa no es la manera bíblica. Nosotros tenemos fe primero porque es un don que Dios nos ha dado, y si es que el Señor lo permite, vamos a ver la gloria del Señor manifestada en diferentes formas. Pero primero es la fe porque es don de Dios, y no primero las cosas del mundo como lo predican allí afuera muchas personas. El mensaje del verdadero evangelio debe ser este: debemos andar hacia Cristo, no por los milagros que hace, sino que debemos andar en fe, sabiendo de que Él es Dios, sabiendo de que Él tiene el poder y la potestad para perdonar nuestros pecados, sabiendo y estando confiados que en Él reside todo el derecho para pagar el precio de todos aquellos que creen en Él. Debemos tener fe en eso. Debemos definir en la predicación genuina la fe como la define Hebreos capítulo 11 versículo 1. Todos lo sabemos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces definimos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? ¿Esperas tener un carro? Oye, créeme una cosa, y lo digo con un poco de tonalidad irónica, pero lo digo diciendo la verdad y lo digo con mucho respeto. Créeme tú que cuando llega el día del Señor, cuando llega el domingo, la gran mayoría de personas en esta ciudad, en este Corintio moderno, va a las iglesias deseando ver, deseando qué le van a decir, deseando todas estas cosas. Nosotros entonces venimos a la iglesia satisfechos de que el Señor es nuestro Salvador. En eso nos gozamos. Eso es suficiente para los verdaderos hijos del Señor. No necesitamos una cereza en el ponqué blanco. No necesitamos quitarle una cosa para que sepa mejor. No necesitamos absolutamente nada. Para nosotros, Cristo es suficiente, queridos hermanos. Por eso nosotros venimos a la iglesia a buscar del Señor, a exaltarle, a alabarle, a darle, a servirle. No como en otras, a ordenar a que Dios descienda y le sirva. No, nosotros venimos a servirle al Señor. La verdadera predicación debe ser y debe exaltar la salvación por fe y no por obras. Tengo un poquito de tiempo, entonces vamos a continuar. La verdadera predicación del evangelio debe enfatizar que nosotros tenemos que agradar a Dios. Escúchenme, ustedes no tienen que agradar al pastor. Ustedes tienen, agradar al pastor es fácil. ¿Cómo agradar al pastor? Sea ordenado, sea metódico, sea limpio, vaya por aquí, organice por allá, sea culto, respetuoso. Es fácil agradarme. ¿Agradar a Dios, pastor? Versículo número 8 y 9. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese es otro elemento que debe tener la genuina predicación de la palabra del Señor.
Tú tienes la obligación, no es algo opcional, tú tienes la obligación de ser agradable a Dios. Ser agradable a Dios no es algo fácil. De hecho, es algo imposible. Uy, pastor, ¿usted qué me está diciendo? Sí. Ser agradable al Señor o agradar al Señor es algo imposible. De hecho, nadie puede agradar al Señor. Uy, me estoy metiendo como en aguas densas, veo caras preocupadas. No, esa es la verdad. Nadie puede agradar al Señor, sino a través del Señor Jesucristo. Nada de lo que el hombre haga o deje de hacer, nada con lo que el hombre pueda avanzar, ninguna cosa que nosotros hagamos traerá la satisfacción total y perfecta de un Dios cuyos estándares son infinitamente altos y perfectos. Por lo tanto, la predicación del Evangelio no es haz esto que tú le estás agradando al Señor. La predicación del Evangelio es humíllate en el Señor, reconócelo como tu Dios y tu Señor, y entonces serás agradable, no en virtud de quién eres, no en virtud de lo que hagas, sino en virtud de que el Señor Jesucristo fue el único quien halló complacencia perfecta delante de un Dios cuyos estándares son infinitamente perfectos. Entonces, sí, los creyentes agradan al Señor, pero en virtud de que lo agradamos indirectamente por fe en el Señor Jesucristo. No por quienes somos, no por lo que hagamos, no por lo que digamos, no por la obra de caridad que hacemos, no. Le agradamos al Señor en virtud de el recipiente de nuestra fe, es decir, de Cristo Jesús. Pero vamos un poquito más. Estemos en esta morada temporal, estemos en esta carpa, en esta tienda de campaña, es decir, estemos en este cuerpo, es nuestro deber serle agradable. Pastor, ¿cómo usted coloca la idea que acaba de predicar con el requerimiento divino de serle agradable al Señor? Amigo, hermano, tú debes pedir la gracia del Señor a diario. Si Dios no te da la gracia, tú no puedes avanzar en la santificación. Si Dios no te da la fuerza para luchar contra el pecado, tú no puedes derrotar el pecado. Es decir, si Dios no hace la obra en ti, tú eres un miserable derrotado pecador. Por eso debes pedir a diario la gracia para avanzar, la gracia para alabarle, la gracia para exaltarle, la gracia para agradarle. Eso es lo que debes pedir a diario. Y la predicación del Evangelio debe tener ese mensaje, que dependemos del Señor para agradarle. No que nosotros somos el centro de atracción del Señor. Es como si el predicador llegase al púlpito y el Señor le tocase descender de sus moradas, de sus cortes celestiales, a atender las órdenes del predicador. O como cuando muchas personas decretan y dicen y afirman y declaran. No. Nosotros debemos agradarle. Señor, te rogamos la gracia para vivir en santidad. Si estás débil en la fe, Señor, ruego que me des una medida rebosada, apretada de fe. Si has caído en un pecado y no te has arrepentido, recuerda, tanto las gracias gemelas de la gracia como el arrepentimiento, de la fe como el arrepentimiento, te las da el Señor. Pídele al Señor. Encontramos en el Señor una fuente inagotable y eterna de gracia. Y nosotros para agradarle debemos beber de esa gracia. Cada semana, cuando nos sintamos de leer la palabra, no, a diario. Y la predicación debe hacer énfasis en eso. Debemos agradar al Señor. ¿Cómo un pastor, entre tantas cosas, puede agradar al Señor? Volvamos a 2 de Corintios brevemente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Veamos qué nos dice. Pues no somos como algunos, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios.
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso debe reflejar el corazón de un pastor. Que un pastor se pare y bíblicamente diga, no tanto, no somos como muchos, sino no hemos medrado, no hemos endulzado la palabra, no la hemos hecho atractiva. Si la palabra la pudiese yo hacer atractiva, hermanos, en la carne estoy convencido de que aquí habrían 100 o 200 personas, tranquilamente. Pero la palabra del Señor no puedo hacerla atractiva, no la puedo endulzar con nada. ¿Cómo yo más puedo como pastor agradar al Señor? Veamos rápidamente el versículo 2 del capítulo 4. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Ay, hermanos, si este versículo no describe a los predicadores del Corintio moderno, entonces ¿qué lo describe? Ni adulterando la palabra de Dios. Así el pastor agrada al Señor. Y preguntémonos, hermanos, ¿ven ustedes esas virtudes en esta ciudad? Los que viven en esta ciudad, los que viven quizás en otras, ¿ven ustedes esas virtudes de que los pastores, generalmente hablando, son hombres que no medran ni que tampoco merman la palabra? ¿Eso es una virtud como un común denominador en los pastores de hoy en día? ¿O por el contrario, los pastores andan en cosas ocultas, vergonzosas y en astucia, ven mirando a ver cómo pueden tomar ventaja? ¿Qué es lo que ustedes ven en esta ciudad? ¿Ven ustedes en ellos el deseo de predicar la gloria venidera del creyente, o simplemente de alentar al creyente para que el creyente tenga placer en vida? ¿Qué ven ustedes en los pastores modernos? Bueno, vean lo que vean, vengan siempre a Corintios, segunda de Corintios, y vean qué es lo que hace un verdadero predicador. No puede ni medrar, ni aumentar, ni puede tampoco adulterar. ¿Y nosotros cómo podemos agradar al Señor, me dices tú? Volviendo al versículo 1, viviendo como peregrinos, aullando, gimiendo por el pecado que aún mora en nosotros, anhelando, deseando la gloria del Señor, deseando ese cuerpo celestial sin pecado. Nosotros agradamos al Señor de esa manera. ¿Cómo más agradamos al Señor? Batallando con este cuerpo de muerte, batallando con este cuerpo que siempre tiene pereza, batallando con este cuerpo que siempre tiene otras prioridades que no son las celestiales. Así agradamos al Señor. Nosotros agradamos al Señor obedeciéndole. Aun si no conoces mucho de la palabra, obedece lo que conoces. Aun si tú estás pasando por una situación difícil, al Señor no se le agrada cuando por lo general estamos en las situaciones fáciles. Al Señor se le agrada cuando en medio de una dificultad y una tribulación nosotros honramos su nombre a través de un hermoso testimonio. Así le agradas al Señor. Veamos el versículo número 10 del capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dejaremos, me toca, por razones del tiempo, así que me comprenden, los aspectos escatológicos grandes y profundos de este versículo para otra ocasión. Lo que nosotros sí podemos decir es que todos, ricos, pobres, cristianos, musulmanes, judíos, gentiles, todo el rango de persona, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y para que lo entendamos de una manera breve, sin adentrarnos mucho, entonces la pregunta sería, ¿en qué se basará ese juicio? Versículo 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el tabernáculo, mientras estaba en esa carpa, mientras estaba en esa morada temporal.
lo que tú hagas en ese cuerpo de muerte, lo que tú hagas en ese cuerpo que algún día será devorado enteramente por los gusanos, eso, lo que pienses con tu mente, lo que hables con tu boca, lo que hagas con tu cuerpo, todo eso contará en el día del juicio. ¿No es entonces muy importante y no es entonces primordial y fundamental o imperativo que nosotros seamos peregrinos? ¿No es esa la idea que el apóstol Pablo está infundiendo? Tengan cuidado, amigos y hermanos, cómo viven en esa tienda de campaña temporal. Tengan cuidado con lo que hablan mientras están en esa tienda de campaña temporal. Tengan cuidado, porque conforme a lo que hayamos hecho o dejado de hacer en esta carpa, en este tabernáculo, seremos juzgados. Hermanos, cuánto quisiera yo continuar con este hermoso capítulo. Nos quedan hojas y hojas para meditar. Pero hermanos, cerremos diciendo, faltaron algunos aspectos de la verdadera predicación, pero cerremos, hermanos, gozándonos en que el Evangelio es uno solo. Gocémonos en que es nuestro deber también. Digo gocémonos porque debe ser una dulce gracia el que el Señor nos, siendo nuestro buen pastor, nos lleve y nos encamine por la verdad y nos muestre cuáles son las características de un verdadero evangelio. Nos debemos gozar, debemos identificar que el evangelio debe enfatizar en la noción de nosotros como peregrinos. El evangelio debe enfatizar y debe subrayar que nosotros necesitamos nacer de nuevo por el poder del Espíritu. El evangelio enfatiza en que la salvación es por fe, en que el creyente anda por fe. El evangelio tiene que mostrar los estándares altos e infinitos de un Dios que es santo, que es infinito, y un Dios al cual no se puede transar ni sobornar con una buena obra. Debemos mostrar la incapacidad, o el evangelio debe mostrar la incapacidad del hombre para agradar a Dios en su propio cuerpo. Debe mostrar la dependencia que debe tener una persona en Cristo. Todos estos elementos, y aún muchos que nos faltaron por considerar, deben ser parte de una verdadera predicación. Quiera el Señor, por su gracia, permitir que apreciemos estos puntos, que continuemos meditando en casa en este hermoso capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, que por la gracia del Señor nosotros podamos ser enriquecidos en el hombre interior, alentados a avanzar en la santificación y movidos a honrarle en espíritu y en verdad. Amén.